Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar con el enfoque gramatical Parts of Speech, categorías gramaticales, parte de la lección número 8. En este video tú aprenderás qué categorías gramaticales existen y cuáles son sus funciones. Las categorías gramaticales. Cuando hablamos de categorías gramaticales, hablamos acerca de las funciones que las palabras tienen en una oración. El saber estas funciones nos puede ayudar a entender o a traducir una palabra. Tenemos, por ejemplo, Can you hand me the book, please? Donde la palabra can es un verbo que significa poder. Ese es el significado con el que hemos trabajado siempre. Pero en el segundo ejemplo, Can you hand me the can, please? En este caso tenemos una segunda palabra, can. Can you hand me the can, please? Donde can no significa poder, porque esta palabra can es un sustantivo, cuyo significado es lata. Si nosotros traducimos las dos oraciones, tenemos en la primera, ¿me puedes pasar el libro, por favor? Y en la segunda, ¿me puedes pasar la lata, por favor? Y no tendría mucho sentido si dijéramos, ¿me puedes pasar el poder, por favor? La primera categoría gramatical es el sustantivo, que es usada para dar nombre a las personas, a las cosas, a las ideas, etc. Tenemos, por ejemplo, la palabra school, high school y university. En este caso, estamos hablando de todas instituciones donde las personas asisten para aprender, para educarse. Sin embargo, la palabra school hace referencia a la escuela para niños. High school se podría decir que es para los adolescentes de cierta edad, la secundaria, y university para personas que ya fueron graduadas de la secundaria. También tenemos la palabra people, personas, boy, niño, man, hombre, girl, niña y woman, mujer. Todas estas palabras hacen referencia a personas, pero la palabra people hace referencia a un grupo de personas, boy hace referencia a un niño de género masculino, es una persona de género masculino que es menor de edad, y la palabra woman que hace referencia a una persona adulta de sexo femenino. Debemos de recordar que un sustantivo puede trabajar como sujeto o como objeto en una oración y puede ser precedido por un artículo, the, a or an, o un adjetivo. La siguiente categoría gramatical es el pronombre, cuya función es de reemplazar palabras, principalmente a los sustantivos que fueron mencionados anteriormente. Tenemos como ejemplo, esta es una imagen de Bart Simpson en la escuela. Él tiene 10 años de edad y como todos sus compañeros. Todos ellos son buenos amigos.
Su profesora es la señora Krabappel, quien es la novia del señor Skinner. Ella es soltera. En este caso tenemos ejemplos donde los pronombres están resaltados. He hace referencia a alguien que ya fue mencionado, a Bart Simpson. His también hace referencia a Bart Simpson. En el caso de them, esta expresión hace referencia a classmates, a sus compañeros de clase. La expresión their también hace referencia a la palabra classmates. El pronombre who hace referencia a la señora Krabappel, al igual que el pronombre she. Debemos de recordar que los pronombres pueden trabajar como sujeto o como objeto en una oración. Hay muchos tipos de pronombres y los pronombres proveen referencia contextual. El adjetivo. La función del adjetivo es de describir a los sustantivos o a los pronombres. Tenemos como ejemplo las siguientes oraciones. Lisa Simpson is Bart's younger sister. She isn't tall but is very intelligent. Her family is very proud of her. En este caso, debemos de recordar que los adjetivos siguen la estructura adjetivo más sustantivo. Quiere decir que un adjetivo va a ir generalmente delante de un sustantivo. En el caso de younger, va delante de sister, hermana menor. Aparece detrás del sustantivo o del pronombre cuando trabajamos con el verbo to be. Tenemos en este caso la palabra tall, adjetivo tall y adjetivo intelligent, que están describiendo a un pronombre. Pero este pronombre, como habíamos mencionado antes, está reemplazando a un sustantivo que es Lisa. Y tenemos her family y proud. Family is very proud. Son dos adjetivos describiendo a la palabra familia. El verbo. El verbo expresa acción. Esa es su función. Tenemos, por ejemplo, en las siguientes oraciones: The engineer designs the plan. The engineer is designing the plan. The engineer designed the plan. The engineer has designed the plan. The plan is being designed by the engineer. Debemos de recordar que el verbo muestra un tiempo gramatical. Por ejemplo, designs nos muestra el presente simple, is designing, el presente continuo, designed, el pasado simple, has designed, el presente perfecto, y is being designed nos presenta la voz pasiva en el presente continuo. El verbo aparece detrás de un nombre o de un pronombre que trabaja como un sujeto. El adverbio. El adverbio modifica adjetivos, verbos u otros adverbios. Tenemos el ejemplo de Hares are very fast. Las liebres son muy rápidas. En este caso, el adverbio very está modificando la palabra fast, que es un adjetivo. Tenemos el ejemplo Gazelles can run quickly. Las gacelas pueden correr rápidamente. En este caso, el adverbio quickly está modificando la palabra run, que es un verbo. Y tenemos Cheetahs can run really quickly.
donde tenemos el adverbio really, que está modificando la palabra quickly, que también es un adverbio. En algunas ocasiones, ciertos adverbios pueden aparecer en diferentes lugares. Pueden ir al inicio, a la mitad o al final de las oraciones. La preposición. La función de la preposición es la de mostrar una relación entre un sustantivo o un pronombre con otra palabra de la oración. En nuestro párrafo de ejemplo tenemos varias preposiciones. Debemos de recordar que las preposiciones pueden aparecer delante de pronombres objeto y que existen preposiciones formadas por dos o más palabras. En nuestro texto existen estas relaciones que están marcadas con las flechas y tenemos la siguiente traducción. Desde las épocas oscuras, cuando el rey de Babel retó a Dios con su torre, la comunicación entre los seres humanos ha sido muy complicada. La confusión de idiomas es más patente ahora que nunca debido al incremento del Internet, al alza del Internet. La conjunción. La función de una conjunción es la de conectar palabras, frases, cláusulas u oraciones. En nuestros párrafos de ejemplo tenemos conjunciones que están resaltadas y debemos de recordar que existen diferentes tipos de conjunciones. Podemos tener las conjunciones coordinantes, las conjunciones subordinantes y también las conjunciones correlativas. Y la última categoría gramatical es la interjección, que no se encuentra en nuestro texto. La interjección expresa una emoción. Tenemos, por ejemplo, esta imagen donde se dice "Woohoo! We did it". Si notan en la imagen, ellos saltaron en motocicleta por un precipicio y lo lograron. Entonces están celebrando. El woohoo está expresando alegría. I just deleted all my files, though. En este caso tenemos acabo de borrar todos mis archivos. Oh, está expresando pena. Y también tenemos la expresión oh, quit it. Oh, deja de hacer eso. ¿Ok? ¿Por qué no mencionamos las interjecciones dentro de nuestro texto? Porque esta categoría gramatical no se va a encontrar para nada en textos académicos. Como se nota, estas expresiones se usan de manera oral. En inglés hay muchas palabras que pueden tener diferentes categorías gramaticales y también pueden tener diferentes significados. Tenemos el ejemplo de la palabra work. Vamos a leer los ejemplos. He's got a lot of work to do, donde la expresión work es un sustantivo. Él tiene mucho trabajo que hacer. Carmen works in the United States. Carmen trabaja en los Estados Unidos, donde works es el verbo. Tenemos la palabra that y las oraciones. That book is a dictionary, indicando ese libro es un diccionario, donde tenemos un adjetivo. Mientras que that is a kangaroo, ese es un canguro. That es un pronombre. Y también tenemos el ejemplo de la palabra well.
The company built an oil well. En este caso, well es un sustantivo. La compañía construyó un pozo petrolífero. Are you well? Donde well es un adjetivo. ¿Estás bien? Y tenemos la última oración. Lucas speaks Chinese well. Donde well es un adverbio modificando al verbo speaks. Un ejemplo, the student can pick up the can. Acá tenemos la palabra can que se repite 2 veces. Sin embargo, tiene funciones diferentes y tiene significados diferentes. Por ejemplo, en el punto número 1 es un verbo. ¿Cómo sabemos que esta palabra can es un verbo? Para empezar, aparece detrás de un sustantivo o de un pronombre que trabaja como un sujeto. En este caso, the student. Sabemos bien que la estructura de una oración es sujeto, verbo y objeto. En este caso, can está trabajando como verbo. También vamos a indicar que este verbo es un verbo modal. ¿Cómo sabemos que es un verbo modal? Los verbos modales tienen la característica de que aparecen en la siguiente estructura. Verbo modal más verbo en infinitivo. Detrás de can tenemos el verbo en infinitivo pick up. Nos vamos al segundo punto, donde la palabra can es un sustantivo. ¿Cómo sabemos que es un sustantivo? Para empezar, puede trabajar como sujeto u objeto en una oración. Habíamos ya mencionado que tenemos la estructura sujeto, verbo, objeto y en este caso es el objeto de la oración. The student, sujeto, can pick up, el verbo, the can sería nuestro objeto. Otro punto es que puede ser precedido por el artículo the, a or an o un adjetivo. En este caso estamos trabajando con el artículo the. Entonces con esto logramos identificar que la primera palabra can es un verbo y no un sustantivo y la segunda palabra can es un sustantivo y no un verbo. Seguimos con la oración The student can pick up the can. Como habíamos mencionado, can, el primer can es un verbo y el segundo es un sustantivo. ¿Por qué es importante saber qué función cumple una palabra en una oración? Puesto que si esta palabra no la conocemos, debemos de buscarla en el diccionario y nos sucedería algo similar a lo que veremos en el video. Nosotros buscamos la palabra en cuestión, en este caso can, y vamos a encontrar la primera acepción dentro de nuestro texto, que es el verbo poder. Entonces, en base a esta explicación, a este significado es que nosotros queremos traducir, olvidando que más abajo tenemos otra traducción de can como sustantivo. Entonces, la primera traducción, sin haber buscado bien la categoría gramatical, sería el estudiante puede recoger el poder. Y ya habiendo buscado las categorías, tendríamos el estudiante puede recoger la lata. Entre estas dos oraciones, la última es la correcta. Eso es todo, jóvenes. Pueden comenzar a trabajar con las actividades relacionadas a la explicación.